Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Continuando con nuestras primeras jornadas sobre historia de Canarias, hoy nos toca presentar la quinta conferencia titulada Canarias en el siglo XVIII. Tendremos como ponente al doctor don Vicente Suárez Grimón, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pasa a hacer su presentación la directora de la Comisión de Educación, doña Emilia Cáceres. Bueno, don Vicente Suárez Grimón es doctor, como acabamos de ver, en Historia por la Universidad de La Laguna, en donde ejerció como profesor, y desde 1990 fue catedrático de Historia Moderna de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es asimismo miembro del Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales de dicha universidad. Ha participado en diversos congresos de carácter nacional e internacional y recibido varios premios literarios y periodísticos de gran prestigio. Sus publicaciones científicas son numerosas, destacando las relacionadas con la propiedad de la tierra y el agua, la conflictividad social, la administración local, el comercio y la fiscalidad, y la pesca y el mundo del mar. Sin más, paso a darle la palabra al doctor don Vicente Suárez. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer a todos ustedes la presencia en este acto, puesto que en fin, sin ella era imposible que se celebre, ¿no? En segundo lugar, quisiera agradecer a la institución que me ha invitado, y en particular al coordinador del curso, don Manuel Hernández, por permitirme participar en estas primeras jornadas de historia, y aprovecho la ocasión pues para adelantarme a felicitar a Manolo, porque pronto llegará, supongo que a buen puerto, el acceso a su cátedra de Historia de América. En fin, espero. El tema que me encargaron, que me habían hablado, era Canarias en el siglo XVIII, y en principio, pues yo me planteé hacer unas reflexiones sobre estas dos cuestiones que aparecen ahí en la diapositiva, sobre las que más o menos he ido trabajando en los últimos tiempos. Y digo de antemano que mi exposición pues va a reflejar lo que es mi visión sobre estos temas. Y señalo esta observación porque en los tiempos que corren, en los últimos tiempos, donde evidentemente nuestra titulación, pues como no tiene definido un estatuto profesional, pues es una profesión que se presta a que muchas personas pues escriban, hablen y entiendan sobre esta cuestión, con independencia de que en otras carreras, pues evidentemente sin la titulación adecuada no se puede ejercer la misma. En consecuencia, esta es mi visión sobre estos temas, y por tanto, evidentemente no tienen por qué ser coincidentes con la de otros compañeros o de otras personas que se dediquen o que entiendan que pueden desarrollar la actividad de historiador. Con un poco de sentido del humor, a veces se tropieza uno con licenciados en Historia como directores de banco, y resulta que a lo mejor en muchas universidades privadas puedo encontrar licenciados en Historia dando clases de Historia, y hay muy pocos, probablemente habrá muchos sociólogos, ¿no? El primero de los temas, vamos a ver si podemos avanzar en el tiempo, para, aunque sea trazar las pinceladas también del segundo, es el dedicado a la propiedad de la tierra, y sobre todo resaltar la idea de lo que fue el siglo XVIII como un momento en el que se produjo esa culminación de los procesos de amortización y vinculación. Yo aquí distingo entre los dos conceptos, aunque quizás podríamos nada más que utilizar uno, la amortización como un concepto amplio, pero que quizás por razones más operativas prefiero utilizar amortización en el sentido de añadirle el apellido de eclesiástica,
y la vinculación, pues añadirle más el apellido de Civil, que pudiera tener más relación con la cuestión de los mayorazgos, etc. La tierra, como todos sabemos, pues fue el principal soporte sobre el que se articuló la sociedad canaria en los comienzos desde los comienzos de la modernidad, pues prácticamente hasta los años 60, hasta que podríamos decir que el boom del turismo pues hizo que cambiaran las cosas. No sé qué es lo que nos pasó, que evolucionamos de considerar la tierra como aquella amiga a la que había que conquistar, a convertirla en el enemigo a batir, ¿no? Y todavía, pues, en fin, quizás seguimos con ese planteamiento, ¿no? Como decía antes, el siglo XVIII representa la culminación de estos procesos de amortización eclesiástica y de vinculación civil de la propiedad de la tierra, ¿no? Entendiendo, como dije antes, que como un solo concepto o considerando la amortización eclesiástica y la vinculación civil como procesos diferenciados, si hay algo que les caracteriza es que supone una retirada de la tierra del mercado. Es decir, la tierra que se incluye, que se espiritualiza, para emplear un concepto más eclesiástico, o que se incluyen como dotación de los mayorazgos, acaba saliendo del mercado y por tanto no entra, no circula, ¿no? Entonces esa sería su principal característica, ¿no? La vinculación, cualquiera que sea la forma que adopte de mayorazgo, vínculo o patronato, es decir, a este proceso se puede llegar a través de una serie de instituciones que responden a esos nombres, pero en fin, todo es propiedad vinculada, todo es vinculación y no hay por qué estar a la calificación institucional elegida por el fundador, es decir, si lo que pretende es fundar un patronato laical o lo que pretende fundar es un simple vínculo sin licencia real o simplemente pues lo que trata es de fundar un mayorazgo con licencia real. Pero digo, todo es vinculación y tendrá este proceso una intensidad y una magnitud mayor que la amortización eclesiástica. Probablemente incluso los docentes durante mucho tiempo explicábamos la importancia de lo que era la amortización eclesiástica, lo que era la propiedad eclesiástica y quizás lo hacíamos influenciados por el impacto que supuso la desamortización eclesiástica en el siglo XIX. Y sin embargo, el proceso de vinculación tuvo una repercusión mucho mayor desde el punto de vista de lo que significó la retirada de la tierra del mercado que lo que representó la amortización eclesiástica. Incluso en los procesos de vinculadores o desamortizadores que se producen en el siglo XIX, pues evidentemente la desvinculación tuvo una importancia mayor, es decir, por efecto de la desvinculación entró más tierra en el circuito comercial de donde había salido en los siglos anteriores que por efecto de la desamortización. Y esto, en principio, que parece no tener mucha importancia, sí la tiene desde el momento en que la tierra que sale por efecto de la desamortización sale con carácter obligatorio, en tanto que la desvinculación solo sale de manera voluntaria. Es decir, lo único que supuso, si lo comentaremos luego, los decretos de desvinculación fue pues eso, hacer desaparecer el vínculo, convertir la propiedad en propiedad libre o burguesa, de libre circulación, pero aquellos que tuvieron necesidad de disponer de esos patrimonios los sacaron al mercado y los que no, pues continuaron poseyéndolos y solo se vieron afectados por los procesos de división hereditaria consiguientes a los procesos ya propios del liberalismo. Sus orígenes, como todos sabemos, se confunden con los repartimientos realizados a raíz de la conquista. Todos sabemos que, bueno, que se iniciaron repartimientos desde la costa y bueno, continuaron hacia las medianías y luego pues, llegaron o no dejaron de alcanzar hasta las propias cumbres.
Fruto de esos repartimientos, la tierra entra en el mercado, en el circuito mercantil, y podríamos decir que asistimos a lo que llamaríamos la propiedad libre, ¿no? Pero al tiempo que se produce este proceso, aunque con cierta lentitud evidentemente, se inicia, es decir, sale la tierra al mercado, se crea la propiedad libre, pero al mismo tiempo empieza a iniciarse un movimiento de sentido contrario, que es de retirada de la tierra del mercado por efecto de estos dos procesos que hemos venido comentando antes, de la amortización eclesiástica y de la vinculación. La característica esencial de la vinculación, como todos supongo que conocemos, es que los bienes que se incluyen en este tipo de fundaciones de las que hablábamos antes, mayorazgos, vínculos o patronatos, no pueden ser objeto de venta, al menos en la teoría, sino que han de recaer íntegros en el sucesor, e incluso no solo el mantenimiento de la dotación inicial, sino que a veces, por efecto de algunas cláusulas de agregación obligatoria, pues hay que hacer la transmisión con un incremento en virtud de esa cláusula. Estamos, por tanto, esto quiere decir que estamos en presencia de un régimen privilegiado de propiedad en el que el poseedor no puede disponer de los bienes, sino únicamente de sus frutos, ¿no? La vinculación, y en algunas cosas pues vamos un poco muy de manera superficial, pues es la manera más segura de perpetuar el linaje de una familia. Es decir, yo no voy a entrar en los procesos desde la época anterior a los Reyes Católicos, que en lo que eran los procesos de afirmación de la autoridad monárquica, donde sobre todo en Castilla, pues se pretendía domesticar a la nobleza, pero nunca se pretendió, o tuvieron los monarcas la pretensión de acabar con la nobleza. Una prueba evidente es que aparecieron las leyes de Toro de 1505 que permitían que la fundación de estos mayorazgos, por tanto, que el patrimonio económico se asegurara, es decir, para precisamente garantizar esa perpetuidad del linaje. El proceso de vinculación, lento en los momentos iniciales del 16, empieza a intensificarse desde mediados del siglo XVII hasta principios de la última década del XVIII, por efecto, entre otras razones de las que ahí se señala, la importancia que estas fundaciones de mayorazgo adquieren como factor de movilidad social, el hecho de que, bueno, el capital que se genera en el comercio o en el mundo del artesano pues va hacia una inversión segura, como pudiera ser la tierra, y también que en la década de 1670, en la que se empieza a registrar los primeros síntomas de dificultades del modelo de producción canario para la producción y el autoconsumo, pues hace que el capital pues se refugie en la tierra y en concreto en la intensificación de este proceso de vinculación. La intensificación a finales del 17, principios del 18, pero en el último cuarto del siglo XVIII se detiene, por así decirlo, el proceso. Detener el proceso no significa que todo lo que se hubiese vinculado con anterioridad va a desvincularse, ¿no? Significa que se pone un freno a la aparición de este tipo de fundaciones por estas disposiciones que se señalan ahí, del año 89, por la que se prohíbe toda fundación perpetua sin licencia real, o del 95, por la que se impone ese impuesto del 15% sobre todo los bienes que se vinculen, incluyendo las fundaciones sin licencia real anteriores al año 89. Si tuviéramos que señalar una característica de lo que de la imagen o de la visión que las propiedades, sobre todo las de carácter rústico, tienen, es la discontinuidad de la dotación patrimonial. Es decir, en casi todos los distintos núcleos de población, en todas las jurisdicciones independientes, pues muchas fundaciones tienen alguna posición y por lo tanto es la discontinuidad
de esa dotación lo característico. Pero esto no impide en absoluto la concentración de la propiedad, incluso a veces geográfica. Es decir, el que en algunos lugares pues, se aprecie este fenómeno de la concentración geográfica. Es decir, a veces las propiedades que integran un mayorazgo pues, son unidades de explotación completas de explotación agraria, y ya pongo el símbolo de la ermita, puesto que casi todas ellas, o por lo menos las de cierta relevancia, pues tienen, siempre se completan con la existencia de una ermita, señal de que, primero porque la ermita funciona o permite el cumplimiento del precepto dominical y ayuda al establecimiento de población que en un momento concreto puede ser utilizada en esas mismas haciendas como mano de obra y en consecuencia también permite a los propios dueños en los momentos en que pasan por esas haciendas cumplir también con el precepto dominical, lo cual hasta cierto punto nos indica que esa idea un poco que tenemos de que no se preocupaban en absoluto de esas haciendas a lo mejor no es tan real como a veces comentamos. El mayor desarrollo de la concentración de la propiedad vinculada se debe a dos fenómenos, que es a la agregación y a la acumulación de mayorazgos. Algunas de estas cuestiones probablemente pues, ya se han tratado en estos días anteriores, ¿no? Mediante la agregación, lógicamente, tenemos una fundación y luego pues, se producen las subsiguientes agregaciones que incluye nuevos bienes junto a los ya vinculados. Eso de juntos a veces es una teoría, porque con el crecimiento del proceso no es fácil encontrar propiedades junto a las ya vinculadas, porque o sea, el número de fundaciones es tal que en ocasiones pues, no hay tierra para ser adquirida para luego incluirla en una determinada fundación. Esta agregación puede ser de dos tipos, la voluntaria, en el mayor número, casi podríamos decir, que se registra en el siglo XVIII, y si la fundación, el inicio de un mayorazgo, pues marca el ascenso social, la agregación, en definitiva, lo garantiza en la medida que da mayor solidez al patrimonio. Las agregaciones voluntarias pues, las pueden hacer desde a veces los propios fundadores, en el caso de vivir, o familiares, o incluso hasta personas totalmente ajenas al linaje o a la familia. Y el segundo tipo de agregación sería la obligatoria, y hay algunas fundaciones a cuyos poseedores se les establece la condición de que por cada año que poseen las rentas de un mayorazgo, han de incrementar la dotación inicial en una determinada cuantía. La mayor parte de los poseedores de estos mayorazgos, al final, diríamos, del periodo de posesión, lo que hacen es ajustar la cantidad de dinero que tenían que agregar y pueden hacerla en bienes o cuando las dificultades para adquirir propiedades en el mercado es más grave, entonces lo que hacen es que cambien, al no disponer de bienes para cumplir con esa cláusula de agregación obligatoria, es que las mejoras que introducen en esas propiedades, pues las hacen a cuenta o bien redimiendo cualquier tipo de cargas o de gravámenes que existan sobre la propiedad. En consecuencia, la acumulación de mayorazgos actúa como medida correctora de la dispersión de los dominios. Esta acumulación, creo que el profesor Arbelo García ha hablado de esto también en estos días, pues es debida fundamentalmente a la extinción biológica de las familias, y todos sabemos, porque las uniones consanguíneas, el celibato de los segundones o la alta mortalidad infantil, pues lleva a que algunas de las líneas, a que se agoten las distintas líneas llamadas a la sucesión, lo cual
en los casos que se produce ya es difícil porque normalmente por el carácter perpetuo que se da a la fundación son muchas las líneas de fundación que se establecen, es decir, precisamente para garantizar esa perpetuación. Y la otra vía pues es la endogamia o la política calculada de matrimonio, es decir, de la unión de patrimonios para fundar un mayorazgo. Por ejemplo, en el siglo XVI se ha evolucionado hacia la acumulación en el siglo XVIII, es decir, posiblemente pues, muchos matrimonios en el XVII tienen el fin de proceder a una fundación de vínculos o de mayorazgo, y ahora en el XVIII los matrimonios lo que pretenden es unir en la sucesión siguiente pues, distintos mayorazgos. En conclusión, la acumulación de mayorazgos en Canarias viene a ser una mezcla de la extinción biológica y de los linajes y de la endogamia matrimonial. En cuanto a la amortización eclesiástica, de entrada podría decir que cuantitativamente, en términos generales, viene a representar la cuarta parte de la vinculación, lo cual coincide con lo que les decía al principio. Nosotros quizás hemos siempre hablado de la importancia de la amortización eclesiástica y en consecuencia de la desamortización eclesiástica, cuando realmente lo que tuvo verdadera importancia como efecto de retirada de la tierra del mercado fue el proceso vinculador y por tanto también el desvinculador. Pues vendría a representar en torno a la cuarta parte de lo que representaba la vinculación. Y dentro del conjunto de la propiedad eclesiástica hay también una diferencia que en líneas generales, por hacernos una idea, vendría a representar que el clero secular, dentro del conjunto de la propiedad eclesiástica, vendría a representar en torno al 75% y el clero regular pues apenas un 25%. Pero la verdadera importancia de la propiedad dentro del clero secular se debe a esta institución de la capellanía o de las capellanías, es decir, los bienes que se incluyen dentro de este tipo de fundaciones, esta espiritualización de bienes que se produce a través de esta institución de la capellanía, viene a representar en torno a un 75% de lo que posee el clero secular. Las capellanías pues, son el reflejo del carácter religioso de la sociedad canaria de la época, suponen, como pasa en el caso de la vinculación general, una retirada del mercado de aquellos bienes inmuebles rústicos, urbanos o de otra índole que se incluyen en la fundación. Bueno, son el ejemplo más característico y más generalizado de espiritualización de bienes. Es decir, los bienes tienen una condición de temporales, pero cuando entran en esta fundación, a través de cuando el obispo accede a la constitución de este tipo de fundaciones, pues se convierten en espirituales y por tanto no pueden ser enajenados. Incluso podríamos señalar, bueno, ahí aparece un poco una definición, una fundación en la cual ciertos bienes pues quedan sujetos al cumplimiento de misas y otras obligaciones de carácter pío, es decir, forman parte del grupo de los llamados beneficios eclesiásticos. Pero a veces no es solo la fundación de la capellanía, sino incluso como el capellán, el que disfruta la capellanía, no tiene la renta, la congrua que el obispado exige para ordenarse, porque claro, también quizá nosotros tenemos una concepción teleológica de la historia que tiende a explicar el pasado en función de lo que ha acontecido después, es decir, como la realidad de hoy es la que es, pues siempre pensamos que esto ha sido igual y no ha sido así, es decir, para ordenarse en aquella época, para acceder a las órdenes mayores, pues evidentemente había que tener una renta, había que tener una congrua necesaria, y sobre todo para aquellos miembros del clero que no tenían no ostentaban ningún cargo, ningún beneficio, no estaban al frente de ninguna parroquia, pues esa renta se la proporciona precisamente la capellanía.
En su origen, bueno, decía que en ocasiones, pues como no se dispone de esa renta suficiente, pues las familias o conocidos o gente cercana recurren a otro tipo de institución, que es a la fundación de los patrimonios vitalicios. Es decir, si en la capellanía se produce un proceso de espiritualización, tiene un carácter perpetuo, en los patronatos vitalicios el proceso es de cuasi espiritualización, es decir, esos bienes pasan a convertirse en espirituales, pero solo durante la vida de ese capellán, para que esos bienes, o las rentas que le proporcionan esos bienes, le permitan acceder a las órdenes mayores. Pero una vez que ese capellán muere, esos bienes que entran a formar parte de los patrimonios vitalicios, vuelven otra vez al cauce normal de la gerencia, pero no se quedan dentro de la capellanía. En su origen, pues, se entremezclan una serie de motivaciones de carácter religioso, es decir, el incremento de miembros del clero, podríamos señalar de tipo económico, social, incluso de tipo cultural, ¿no? La mayor parte de las fundaciones encuentran justificación, pues, en el aumento del número de sacerdotes, sean o no parientes del fundador, y del culto divino en las iglesias y ermitas. Los sufragios por el alma del fundador, de sus familiares y del purgatorio. Bueno, este incremento de obras pías, de misas, pues llegó a un nivel tal que el propio Tavira, el obispo Tavira, llega a advertir a los difuntos que no sean tan egoístas y no funden tantas capellanías ni en tantas obras pías, porque parece que aquello que lo que disfrutaron en vida quieren seguir disfrutándolo después de muerto, ¿no? Entonces, pues, precisamente él lleva a cabo una labor de reducción del número de misas. Es cierto que hay muchas capellanías que la obligación que tienen es simplemente de una misa anual, pero esas sabemos que se fundan para que tengan refugio los segundones de algunas de las familias. Bueno, pues también la devoción a ciertas advocaciones puede estar en la base de estas fundaciones. No están exentos los motivos de tipo material o de carácter económico, como con la Fundación de Capellanía, el fundador destina la posesión y usufructo de los bienes hacia un miembro de la familia con la condición de ser clérigo para garantizar su manutención. Su ordenación, más que por vocación, obedecía al interés de disfrutar ese beneficio eclesiástico, esa renta, porque incluso muchas de esas fundaciones podían disfrutarse desde la cuna, desde el momento mismo del nacer, y podían seguirse disfrutando hasta una determinada edad en la que, si no se procedía a ordenarse in sacri o a adquirir las órdenes mayores, pues sí que se tenía que dejar vacante la capellanía, o bien porque se contrajera matrimonio. El argumento de colocar bienes lejos de todo tipo de imposición puede ser válido porque los bienes que poseía un ordenado no eran objeto de imposición, pero no obstante, a pesar de eso, pues los bienes de capellanía también se vieron sometidos al pago del subsidio y del excusado, bueno, esas rentas que la Iglesia transfiere al Estado en pago de la defensa de la fe católica que hizo la monarquía, ¿no? Desde el punto de vista social, la capellanía podía suponer la consolidación del prestigio o iniciar el ascenso hacia el ennoblecimiento para algunas de las familias. Fue el recurso utilizado por muchos campesinos para colocar a sus hijos en la iglesia y sacarles de su medio. Para aquellos que tenemos una cierta edad, quizás recordamos como muchos políticos que participaron en el proceso de la transición, muchos de ellos pues habían estado en el seminario, fueron gente que se formó en el seminario, es decir, el seminario podríamos decir que jugó un papel muy parecido al de la capellanía, es decir, gracias a que pudieran estudiar ahí, pues algunos pudieron salir de ese medio. Y aquí pues ocurre lo mismo, es decir, muchos hijos de campesinos pudieron salir de su mundo gracias a que pudieron entrar en la iglesia a través de la posesión de alguna de estas capellanías. El estudio pues alcanza al capellán, pero también a otros. El estudio, me refiero, la capellanía pues siempre perseguía ese fin cultural y que su poseedor pues adquiriera una formación, pero a veces en algunas se establecía que no solo el capellán fuese el que recibiese esa formación, sino que también
tuviesen la obligación de hacerlo a otros miembros de la sociedad. La aparición de esta institución es lenta en los primeros momentos, del 16, principios del 17. Hay una lentitud en ese proceso de espiritualización de bienes a raíz de la conquista, porque todavía diríamos que no ha tomado cuerpo esa tradición de dejar gravámenes píos en el momento de la muerte. Y adquiere, como pasaba en el caso de la vinculación, su máximo desarrollo en la segunda mitad del 17 hasta fines del siglo XVIII. La interrelación entre este fin espiritual y económico, convirtiéndose estas en un recurso secundario para los que no pensaban mayorazgo o en un medio para adquirir prestigio o iniciar el camino hacia el ennoblecimiento. Lo que decía antes, el propio obispo de Tavira tiene que mediar o intervenir en esta proliferación de obras pías cuando dice a los testadores a fines del 18, no sean tan egoístas al fundar capellanías, pues parece que lo que disfrutaron en vida también lo quieren disfrutar después de muertos. A fines del 18, como pasaba en la vinculación, pues, y a efecto de la política ilustrada, pues empieza a producirse una disminución, luego se ponen frenos a la prisión de esta institución, entre otras razones por el laicismo de la sociedad ilustrada, por las limitaciones legales impuestas sobre este tipo de fundaciones tendentes a frenar su proliferación y a propiciar la libre circulación de la propiedad, ¿no? Bien, si algo pudiéramos destacar respecto de la amortización eclesiástica y la vinculación en el mercado de la tierra en las islas, es que, teniendo en cuenta que se trata de un territorio donde por razones orográficas, por razones de espacio, la tierra escasea, pues evidentemente la presencia de estos fenómenos no pudo tener una incidencia positiva, sino negativa. ¿Por qué? Porque su desarrollo lo que hace es elevar el precio de la tierra que no ha sido vinculada, lanzar sobre las propiedades o las tierras ya de carácter realengo o de carácter comunal o de los bienes propios de los ayuntamientos a aquellos campesinos que no tienen tierra. Por tanto, no podemos decir que su incidencia sea positiva, sino todo lo contrario, negativa, ¿no? La diferente intensidad y error o magnitud no impide que tanto la amortización eclesiástica como la vinculación se desarrollen de manera paralela al unísono y que también reciban los mismos ataques a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, tanto la amortización eclesiástica como la vinculación. Lo que sucede es que el desenlace final fue diferente. En un caso, diríamos que la Iglesia acaba perdiendo buena parte, o si no todas, las propiedades merced al proceso de desamortización, en tanto que la desvinculación o los dueños de propiedades vinculadas no pierden su propiedad, sino lo único que la ven convertida en propiedad libre y si quieren disponer de ella lo disponen y si no, pues siguen poseyendo, como de hecho la mayor parte de los grandes mayorazgos siguieron sin que, como si la ley no se hubiese decretado. Insisto en que los dos procesos, aunque se desarrollan al mismo tiempo, también tienen una diferencia en el sentido de que la desamortización implica venta obligatoria, la desvinculación tiene un carácter voluntario. Es verdad que la historiografía ha señalado el inicio de ambos procesos como, digamos, el fin de la época moderna y el inicio del mundo contemporáneo, en el sentido de que con este cambio, sobre todo en el régimen jurídico de la propiedad, pues asistimos a un mundo nuevo, ¿no? Y hay visiones, por ejemplo, que antes consideraban
la desamortización como una medida progresista y hoy ya empiezan a cuestionarse si realmente pues, la expulsión de todos esos campesinos que venían como auténticas dinastías de arrendatarios en muchas de esas propiedades, pues fue beneficiosa y por tanto, ¿cómo podríamos o no, cómo podríamos calificar eso de progresista? Pero también hay que tener en cuenta que cuando estos procesos de desamortización y de vinculación entran en juego, una cosa es lo que es la norma, la ley, y otra cosa es si los cambios reales, o mejor dicho, los cambios legales se convierten en cambios reales, o hay que esperar un tiempo a que, como ocurre en casi todas las disposiciones, y siempre quizás cito como ejemplo la ley de dependencia, que dentro de 100 o 200 años quien juzgue esa ley dirá, oh, esto era maravilloso, pero todos sabemos que la ley, el punto general, lo que dice, y otra cosa es cuando se sienta asegurado de cumplimiento, y ahí vemos que las cosas no funcionan igual, ¿no? Dentro de lo que es la amortización nos quedaría un apartado que es la propiedad pública, es decir, aquellas tierras, ya fueran baldías que no tenían vegetación o montes, que no fueron repartidas a raíz de la conquista, quedan en poder de la corona, en el caso de Gran Canaria, aunque su aprovechamiento sea comunal, o se asignan como bienes de propios, hablo de las islas de Realengo, a los cabildos, en Tenerife hacia 1520, La Palma hacia los años 70 del siglo XVI, ¿no? En los siglos siguientes, esas tierras no repartidas, que bien quedan como bajo el control de los cabildos en La Palma de Tenerife o bajo el control de la corona, aunque de su aprovechamiento se encarga el Cabildo de Gran Canaria, entran en el mercado mediante la concesión de datas reales en pago de ciertos méritos y servicios, o también mediante concesión de datas de los cabildos con el gravamen de un canon a favor de sus propios, es decir, a favor de la hacienda de la municipal. En menor medida mediante el reparto generalizado y organizado. La mejor manera para proceder a repartir esas tierras de carácter público en sus diferentes vertientes es convertir el monte en baldío. Y esto se logra mediante la deforestación ocasionada por los incendios, por las talas y las entradas masivas de ganado, por la pasividad de los guardas encargados de los montes y por la impunidad con la que actúan los milicianos, es decir, este conjunto de labradores no de ejército profesional que con el transcurso del tiempo adquieren la condición de fueristas y que, bueno, evidentemente no van a ser juzgados por las autoridades ordinarias, sino por las autoridades militares y que encuentran la protección de las mismas, sobre todo cuando hay una confrontación entre la jurisdicción militar y la jurisdicción ordinaria, ¿no? La manera para acabar o para hacerse con esas tierras de carácter público en su doble vertiente de propiedad concejil o realenga es la usurpación o la ocupación clandestina de las tierras públicas. El problema de las usurpaciones de realengo, sobre todo en el caso de Gran Canaria, de las concejiles en Tenerife y La Palma, pues se mantiene constante como un conflicto permanente y nunca resuelto hasta prácticamente el siglo XIX, en que desaparece buena parte del patrimonio de titularidad pública y se delimitan con cierto rigor los denominados montes del Estado en Gran Canaria o municipales en Tenerife y La Palma. Quizás termine reflexionando sobre esa diferencia entre los montes de una isla y otra, es decir, como los montes de Tenerife y La Palma pues, fueron concedidos a sus respectivos ayuntamientos, pues estos fueron exceptuados de la desamortización y por tanto pues al final acaban siendo considerados como montes municipales, en tanto que los de Gran Canaria, independientemente de cuál fuese la reivindicación del Cabildo de Gran Canaria, de decir que a mediados del 17 pues, la corona le había concedido la titularidad de los mismos, sin embargo, siempre fueron considerados de realengo y por tanto,
cuando la desamortización civil se pone en práctica en el siglo XIX, no fueron exceptuados de la desamortización los montes de Gran Canaria, sino que fueron declarados montes del Estado, y en esa condición pues prácticamente han durado hasta nuestros días, ¿no? La usurpación puede realizarse, o se realizó a partir de las propiedades colindantes mediante el cambio de lindes atribuibles a los poderosos. Es decir, normalmente los poderosos procuraban siempre hacerse con propiedades en torno a esas propiedades de carácter público, y nunca hacían unas lindes definitivas, sino que tenían un carácter provisional para ir ganando metro a metro, ¿no? O bien tener un carácter espontáneo cuyo protagonismo o protagonista principal es el campesino sin tierra, que trata de garantizar su subsistencia, es decir, alguien que se meten forzados por la necesidad de manera espontánea en el interior de estas tierras. La rotación clandestina en ocasiones puede acabar siendo legalizada mediante el pago de un canon que siempre se destina a los propios, a los ayuntamientos, o bien con la expulsión de los usurpadores. Es evidente que uno y otro proceso va a tener diferenciación según quién se trate, desde el punto de vista social, ¿no? Buena parte, por tanto, de las tierras públicas desaparece de manera legal o de manera clandestina en un proceso de características, y permítanme esta discreción, ¿no?, solo igualables al que revistió en los últimos años la reducción de las tierras de cultivo ante el avance de los procesos de urbanización, es decir, ante el cemento y el asfalto. Las nuevas roturaciones de tierras no lograron, por ejemplo, reducir el precio de la misma, ni satisfacer el hambre de tierra del campesinado sin tierra, por el reducido tamaño de la suerte o por la falta de capital para ponerla en explotación. Es decir, en aquellos repartimientos organizados pues se establece la prohibición de la venta de los mismos, y que no, salvo la pérdida de la suerte repartida, pero eso es una cosa, la realidad, y otra cosa es la teoría, y otra cosa lo que ocurre en la realidad, porque ni siquiera en ocasiones a quien se le reparte unos selemines de tierra se le dota de los medios para que pueda, de semillas, peros, etcétera, para que pueda subsistir. Lo primero que hace, pues, la primera oportunidad que tiene, a pesar de que no pueda hacerlo, es liquidar esa tierra que se le reparte. Pese a las provisiones, acaba desprendiéndose de ella y vuelta a empezar, ¿no? Reparto, venta y extinción del monte. Mi reflexión es, ¿se olvidaba acaso que la solución quedaba detrás? Es decir, en la desvinculación y en la desamortización. Es decir, ¿se olvidó acaso en los últimos tiempos, insisto, esto no es compatible, que la solución al urbanismo desenfrenado también podía estar quedando detrás? Es decir, en los cajos antiguos llenos de viviendas vacías y casi en ruinas. Es decir, fuimos siempre creciendo en horizontal, y detrás íbamos dejando ese proceso de vinculador y desamortizador moderno, ¿no? Como decía antes, con respecto a la propiedad pública, que quede clara que entre los montes de Gran Canaria y los montes de Tenerife y La Palma existió esa diferencia, en el sentido de que la propiedad de los mismos fue asignada a Tenerife y a La Palma en el siglo XVI, en tanto que en Gran Canaria el Cabildo no tuvo sino la participación de regular su aprovechamiento, y siempre perteneció a la corona, y por eso en el siglo XIX, aquí era la condición de bienes del Estado, no fueron exceptuados de la desamortización, y en cambio en Tenerife y La Palma sí que lo fueron. No sé si voy bien de tiempo, si me da... bueno, el otro tema sobre el que quería un poco decir algunas cosas, pues es el de la conflictividad ruidosa, que señalar que también en el siglo XVIII las islas pues conocieron una notable conflictividad ruidosa, que es aquella desarrollada de forma esporádica a través de motines o tumultos debidos en muchos casos al fracaso de la vía judicial o
de la conflictividad sorda, ¿no? Por conflictividad sorda entendemos toda la que conlleva determinados problemas que se desarrollan ante los tribunales y que a veces ese fracaso de la vía judicial pues, puede desembocar en un levantamiento, en un motín, es decir, la terminología en ese sentido es diversa, ¿no? La motivación esencial estuvo en la tierra y el agua, en los aprovechamientos comunales del monte, etc. Y un poco en esa fotocopia que yo les dejé, pues algo se alcanza a ver. Diríamos que si algo caracteriza a esta conflictividad es la escasa uniformidad de la documentación. Quiere decir esto que frente a expedientes donde nos encontramos con bastante detalle sobre el desarrollo de estos motines, de estos conflictos, pues nos encontramos otros en los que simplemente hay una referencia, pero bueno, es suficiente para pensar que, o para señalar que ahí hubo ese problema. Y también esa diversa terminología de motín, tumulto, asonada y levantamiento, pero bueno, tampoco vamos a entrar ahora en el significado teórico e ideológico de lo que pudiera representar cada uno de estos tumultos, pero en definitiva pues son siempre levantamientos por algún motivo concreto. Son movimientos de protesta protagonizados por uno o varios grupos sociales de un pueblo o conjunto de pueblos en defensa de los usos comunales, como decíamos antes, o en contra, por ejemplo, de la acumulación de tierras por los poderosos, como indicaba o decía Antonio Domínguez Ortiz, ¿no? La intensidad y duración, la violencia y el éxito de la protesta dependen del motivo y grado de organización, de los apoyos y el carácter de la represión, y no tanto de la denominación que a la misma se dé en la diligencia formada. Lo que decía antes, puede hablarse de motín, puede hablarse de tumulto, pero ahí no está, en la denominación no está la cuestión. Si nosotros tomamos, como aparece en ese cuadro que le dejé, la fecha de 1648 como fecha del motín de la Orotava contra las usurpaciones de la dehesa concejil de la Caleta, y le llevamos hasta el año 1851, fecha del motín de Las Palmas contra el embarque de papas, pues hasta ahora hemos contabilizado unos 113 conflictos de estas características, ¿no? No sé si se ve ahí esa relación de conflictos por islas y siglos en Canarias. Lo que nos refleja es el mayor número de conflictos registrados en el siglo XVIII, pero bueno, tampoco esto es demasiado objetivo en el sentido de que para el siglo XVII, igual que para el siglo XIX, no incluimos el siglo completo, sino que aparecen solo 50 años, en cambio para el XVIII sí que se contempla el número completo. Hombre, el caso de La Palma invalida aquella idea de que el mayor número de conflictos se produce en las islas de ámbito realengo frente a las señoriales, ¿no? Por el escaso número, ¿no? Aquí pues vemos la tipificación de los conflictos. Vemos que la mayor parte de los mismos están causados o están relacionados o tienen la tierra y los usos comunales como motivo, y ya después siguen en importancia los empleos públicos o de crisis de subsistencia, y los del agua ya bueno, van decreciendo los de... A veces puede ser que sea una mezcolanza de una motivación u otra, ¿no? La continuidad, pues, hasta esos 113 que veíamos. Si quisiéramos señalar unas características generales de esta conflictividad ruidosa, pues señalaríamos en primer lugar el carácter local y rural que tienen. Es decir, la participación cuando participan varios pueblos, pues se debe a que la causa de la protesta les afecta por igual, pero no por ello sobrepasa el marco local. Carecen de una acción común y por tratarse de acciones aisladas que nunca sobrepasan ese marco local, no llegan a constituir un movimiento generalizado de carácter agrario.
Es obvio, evidente, que si no hay conflictos de carácter insular, tampoco los hay que afecten al conjunto del archipiélago, ¿no? Sus participantes, en la mayor parte, son gente del campo, es decir, los conflictos ruidosos en el ámbito urbano pues no son mayoritarios, sino todo lo contrario. Hay una escasa presencia de mujeres, pero salvo en aquellos motines que tienen como motivo el agua. Es decir, en la cuestión, en estos conflictos, pues la mujer es la protagonista esencial, pero entre otras razones, pues porque estos levantamientos pues llevan consigo la quiebra cuando los alcaldes de Aguas iban a realizar la quiebra de las acequias, pues era de día, no iban a hacer este tipo de operaciones de noche, y evidentemente de día pues los hombres están en otro tipo de actividades, las mujeres son las que permanecen vigilantes. La mujer, por tratarse de motines que se producen siempre de día, pues puede situarse en posiciones en las que es inalcanzable para aquellos alguaciles o ministros de la justicia. En fin, el papel de las mujeres en los conflictos relacionados con el agua pues es bastante relevante. No surgen de manera irracional y espontánea, es decir, el estallido suele venir precedido de un conflicto previo, es decir, o bien por un reparto de tierras donde no quedó todo el mundo satisfecho, por el monopolio de la misma por los poderosos, el deterioro de los usos comunales, etcétera, ¿no? La mayoría de estos conflictos son de tipo vertical, es decir, son iniciados por la masa de vecinos de un lugar contra un elemento foráneo política o económicamente más fuerte, como pudiera ser la actuación de un corregidor, la actuación de un alcalde real o simplemente un hacendado. Nos encontramos que los conflictos de tipo vertical, de tipo horizontal, son escasos, es decir, aquellos que son protagonizados entre vecinos de diferentes lugares entre sí. En muy pocas ocasiones nos encontramos este tipo de conflicto. La noche es el escenario ideal. Evidentemente, la noche tiene la ventaja de que impide ser reconocido, hay que atender a las tareas agrícolas de día, por tanto, como el escenario de la mayor parte de estos conflictos es el casco de los núcleos de población, pues hay que desplazarse hasta ellos y eso pues no se puede hacer de día y hay que hacerlo de noche. Dar tiempo a la gente de los campos para acudir al centro de los pueblos, como decía antes, que es el escenario. Bueno, va a haber algunos que combinan la noche y el día, pero también los que se desarrollan durante el día, lo que nos están indicando es la prueba de la seguridad que daba a los protagonistas la participación de los grupos dirigentes o de las instituciones de gobierno, es decir, cuando ahí se ve que hay elementos de estos pueblos que dirigen, que sean alcaldes o que sean miembros del clero y demás, pues eso está dando seguridad al resto de los que participan en el motín y por eso se desarrollan durante el día. Mudan las voces, se disfrazan con monteras y chupas, cubren su cabeza con capote, pañuelos y sombreros y se embosan el rostro, es decir, evitar por todos los medios pues ser reconocidos, ¿no? La convocatoria se hace mediante el toque de bocinas o caracoles, el instrumento más generalizado. En Gran Canaria, por ejemplo, lo más común fue junto a las campanas y tambores y cajas de las milicias, que no siempre eran fáciles de tocar, porque ahí la autoridad, el comandante de las milicias, pues lo podía impedir. El corte de acequia, es decir, cuando los vecinos de un determinado pueblo veían que el agua no llegaba, eso era una señal de que alguien les estaba convocando para el levantamiento. En Tenerife, la bocina se usó menos y más los silbos o
tiros de escopeta. Resaltar también que el pasquín o el papel fijado, que aparecía fijado, también tuvo gran predicamento y casi podríamos decir que fue la réplica de lo que representó el papel del caracol en el caso de Gran Canaria, ¿no? Una vez que se forma el núcleo o la cabeza del motín, el resto de la muchedumbre que participa en el mismo era a menudo levantada o concentrada a toque de caracoles y tambores, haciendo mucha gritería y aejidos, es decir, un poco siempre tratando, como digo, de figurar las voces para nunca ser reconocidos. Daban vivas al rey o gritos de exaltación de la localidad o de algún elemento de identificación más próximo al campesinado que contribuya a cohesionar la solidez del grupo. Recuerdo los conflictos, por ejemplo, en Gran Canaria en relación con la montaña de Doramas, pues los pueblos del norte cuando se subleva lo hacen al grito de viva la Virgen del Pino, es decir, como un elemento cohesionador el armamento utilizado se caracteriza por su rusticidad y variedad terminológica, es decir, palos largos o aguijadas, garrote, rosaderas, hoces, hachas, en fin, un instrumental pues, propio del mundo, fundamentalmente del mundo rural. Las escopetas y fusiles pues, se usan cuando en el motín pues, o en el tumulto participan los milicianos. La rusticidad del armamento no impide que se convierta en su símbolo de fuerza, que tiene como objeto esencial amedrentar a los representantes de los poderes públicos o a las personas contra las que se dirige la protesta, ¿no? El garrote se convirtió como el caracol para las convocatorias en el santo y seña de los amotinados y de los isleños en general, ¿no? Por ejemplo, el corregidor de Gran Canaria en el año 1770, en uno de sus memoriales que dirigía a la corte, dice: desde la conquista, refiriéndose al garrote, no han usado los canarios de otra arma que la del garrote, que manejan con conocida utilidad y así han defendido sus casas y haciendas, haciendo retroceder a enemigos en las ocasiones presentadas. Y lo dicho por el corregidor Ayerbe viene a corroborar lo dicho por la audiencia en el año 1752, refiriéndose también a lo mismo. Son muchísimos los parajes en que 4 hombres armados solo con sus garrotes son capaces de detener el orgullo de 2 o más compañías de soldados, sin que se atreva a pasar alguno que no quede a sus manos muerto o despeñado. La violencia física fue escasa, diríamos que blanca y no roja, con escaso número de muertos y heridos, en algunos episodios concretos sí que los hay. En cambio, la violencia material es mucho mayor, se traduce en el derribo de las cercas, casas, en la quema de casas, de los graneros, el destrozo de sembrados, muerte de animales, sobre todo en determinados puntos, como fue el caso de la montaña de Dorama. Por ejemplo, en el Valle de la Orotada de 1810 pues, se produce la quema de sombreros hechos por los prisioneros franceses. En fin, la violencia material a veces pues, fue mucho más manifiesta. El número de amotinados no suele ser muy elevado. En esto, como en muchas cosas, las expresiones son genéricas o las estimaciones meramente cualitativas. Es decir, hombre, hay casos en los que sí que efectivamente pues, se especifica o las fuentes lo indican, pero tampoco no quiere decir que ese sea el número concreto de personas que se amotinan. Conocer la identidad y su composición socioprofesional no es fácil por el silencio de la fuente, por la forma en la que se produce de noche, con disfraces, etc. Los testigos que se citan cuando se produce la elaboración de algunas diligencias apenas dan 2 o 3 nombres, siempre citan a los principales instigadores y además siempre a los instigadores que más posibilidades tienen luego de eludir la acción de la justicia, ¿no?
tuvo un gran arraigo esta concepción moral isleña de considerar la causa justa. Ellos entendían que por lo que luchaban era justo, y no conocer a nadie, por estar distante, ser de noche, tener los rostros tapados y las hablas mudadas. Es decir, todos los que intervienen en la inteligencia siempre tienen algo que decir al respecto. Yo con la oscuridad no veía, yo estaba muy lejos, en fin, había esa especie de concepción, como digo, moral isleña, ¿no? Los participantes, como decíamos antes, son mayoritariamente campesinos y clases populares urbanas. Entre la gente del campo y en algunos conflictos participa la burguesía agraria, que ha ido ocupando los cargos de alcaldes, diputados del común y síndicos personeros desde las reformas de Carlos III en 1766. No es raro ver participar a los clérigos, pueden actuar más como instigadores ocultos. Lo más normal es verles apaciguando los ánimos que impulsándolos, pero bueno. Destacar la participación de los milicianos sin que ello suponga atribuirles a estos milicianos una categoría socioprofesional, porque son labradores, artesanos, jornaleros, etcétera. Si bien su condición de afueristas, sobre todo desde el último cuarto del siglo XVIII, les permitía desafiar las autoridades, como decía anteriormente, de los tribunales ordinarios. La mayoría de estos tumultos pues, se ven coronados por el éxito desde el momento que desaparecen las diligencias que se formaron o se atienden sus peticiones. Es decir, desde el momento que nadie mueve un papel, ya podrían decir que se da por exitoso la reivindicación. La represión, salvo el periodo de 1808 a 1823, pues casi podríamos decir que bueno, incluso la propia audiencia, las propias autoridades señalan que es la ausencia, la falta de represión la que estimula esta proliferación de tumultos. E incluso cuando durante el siglo XVIII se plantea la posibilidad de traer tropas fijas, porque realmente salvo los 60 hombres que integraban la fuerza del presidio de Gran Canaria, no hubo, salvo en momentos concretos, tropas reglada y pagada en las islas, sino que en virtud de esa sesión fiscal, pues los canarios se comprometieron a la defensa del territorio y por tanto a través de sus milicias. Pues cuando se pedía esa presencia de tropas, se alegaba de que, bueno, que además esos soldados que venían por su forma de vestir, más que lo que apaciguar, lo que harían sería pues exacerbar más los ánimos, y además porque no eran necesarios, como decíamos antes, porque con el garrote ya era suficiente, ¿no? Pero sin embargo, en el periodo cuando estalla la crisis política de 1808 y hasta 1823, fue mayor que en ningún otro periodo por la aspiración de hacerse respetar de las autoridades de la época, es decir, las milicias. En muchos de estos conflictos, las milicias canarias dejaron evidencia que funcionaban como cuerpo defensivo, pero como cuerpo represivo las cosas eran distintas. Por ejemplo, en los motines que tienen lugar en Artenara, Tejeda, en relación al corte de las aguas para la aldea, en contra de las reivindicaciones del marqués de Villanueva del Prado, pues los que se amotinan son mujeres disfrazadas de hombres, pero quien les intenta reprimir son sus propios maridos. Evidentemente, los maridos pasan, o como pasó en el motín de 1718 en Agüime, cuando el motín se traslada el escenario de Agüime a la ciudad de Las Palmas, pues el comandante de las milicias del regimiento de Telde, Fernando del Castillo, que convoca al resto de los regimientos, pues porque les dice que en la ciudad ocurre, en Las Palmas está ocurriendo algo, en fin, raro, pero cuando se enteran de cuál era el verdadero objetivo, pues le dicen que no, que hermanos contra hermanos no luchan. Es decir, las milicias tuvieron ese carácter defensivo, que funcionaron, pero no tuvieron ese carácter represivo, ¿no?
A la represión inmediata siguieron los procesos y penas de cárcel, presidio, etcétera. Es decir, y como dije antes, pues algunos no fueron reprimidos. A modo de conclusión, la repetición de conflictos, sobre todo los que se relacionan con la montaña de Orama y la dehesa de la Orotava, por ejemplo, prueba cómo el motivo que lo suscita no se resuelve de forma inmediata y por ello la tensión se mantiene siempre latente, incluso durante siglos. El apaciguamiento de algunos de los conflictos traslada la tensión de las tierras o de los montes a los tribunales, pero el fracaso de la vía administrativa obliga a una nueva movilización, es decir, lo que decíamos desde el principio, esa conflictividad sorda siempre acaba estimulando la conflictividad ruidosa, ¿no? En cualquier caso, el éxito, ya sea a largo alcance o de forma inmediata, y el fracaso de los numerosos conflictos que tienen lugar en las Islas Canarias desde el 48 hasta el 51, desde mi punto de vista, pues ponen en entredicho la imagen del canario, de la canaria, como hombre o mujer tranquila, como hombre sosegado o sosegada. Es decir, la gente cuando tenía algo por lo que reivindicar, lo hacía. Posiblemente, quizás hoy en día estamos más o nuestra mirada está más en otras cosas, probablemente en aquello que se lleva siempre en la mano y ya no nos interesa en absoluto. Bueno, no sé si he cumplido el objetivo por el que fui requerido para estar aquí. Simplemente reiterarle lo que dije al principio, las gracias por su presencia y espero que haya servido. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguien de la sala que quiera realizar alguna pregunta? Don Emilio, por favor. Gracias por la exposición, que da conocimiento de muchas cosas que uno desconoce. Sí, de ello he visto que la incidencia de la propiedad de la tierra estaba en un 75% en lo vinculado y en un 25% en el clero. Aquí hay un momento, clero secular y clero regular. Pero cuando viene la desamortización, y a ello me quiero referir, pregunto, la desamortización tenía como objetivo poner tierras libres a la disposición del campesinado, o venía también presionada para que esas tierras libres pudieran ocuparlas, adquirirlas o obtenerlas los vinculados. Bueno, pues entrar en todo el proceso desamortizador implica que si se inicia incluso con Carlos IV, bueno, anteriormente, ¿no? Pero diríamos a partir de Carlos IV la predesamortización y demás, pues, son los problemas hacendísticos los que acaban llevando a la adopción de esa medida. Y a lo mejor en Francia pues utilizaron una vía revolucionaria de abajo arriba para transformar todo el proceso, y en España pues la vía que esto fue la prusiana, es decir, la reforma de arriba abajo, ¿no? Es decir, el cambio de grado del poder, es decir, la nobleza llega a un pacto tácito, no escrito, con la burguesía, en el sentido de decir, bueno, los burgueses, ¿ustedes quieren ser propietarios de la tierra? Sí, bien, pues nosotros le vamos a dar a ustedes la posibilidad de acceder a ella a través de los bienes de la Iglesia. Y nosotros seguimos conservando nuestra propiedad, pero ahora no como bienes vinculados, sino como bienes de carácter libre y voluntario. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Yo quiero felicitar al ponente, al profesor Suárez Grimón, y además agradecerle su generosidad, no solo por participar en esta jornada, sino también por el esfuerzo de trasladarse desde Gran Canaria aquí para acompañarnos y participar de ella. También quiero, desde la dirección, queremos agradecer al colaborador de la jornada, a don Manuel Hernández González, todo el trabajo que ha realizado
de forma desinteresada, al igual que los diferentes ponentes que han intervenido en todos estos días, a don Julio Llanes, a don Adolfo Arbelo, a don Juan Ramón Núñez Pestano y a don Vicente, nuestro último ponente. A todos ellos, nuestro agradecimiento. Quiero felicitar a la Comisión de Educación, liderada por doña Emilia Cáceres, pero representada toda ella por doña Lourdes Ruiz Benítez de Lugo, doña Ana García, don Melchor Núñez, don Arnoldo Santos, el trabajo que llevan meses realizando para que estas jornadas puedan llegar a buen término. Hay personas también que, no perteneciendo a la Comisión de Educación, también han colaborado. Ahí ha estado Mariby, ha estado Alicia y también el personal de la casa, tanto Moisés como Zulaika, como Mari, todos ellos han colaborado de forma desinteresada. Es posible que me despiste de alguien, pero si se me ha quedado alguien atrás, por favor que me perdone. Hoy clausuramos estas jornadas, aunque mañana sea la visita al botánico, pero ya después no tendremos un encuentro como el de hoy. Entonces, damos por clausuradas estas jornadas y al ponente, como a todos los demás, lo que le podemos ofrecer es unos libros. No sé si le va a pesar mucho para tener que trasladarlo a Gran Canaria, pero bueno, ya don Vicente verá qué hacer con ello. Así es que buenas tardes a todos, se levanta la sesión. Perdón. No, una última advertencia para los profesores o alumnos que estén matriculados y quieran asistir a la visita al Jardín Botánico del Puerto de la Cruz. Es a las 11 de la mañana en la puerta de esa entidad, y el que no tenga medios para ir, si tiene algún problema, se puede poner en contacto con nosotros para ver si podemos llevarlo. Y ahora, antes de terminar también, me gustaría felicitar a doña Ana María García por todo, como comisaria de esta exposición, y por la actividad que ha realizado hoy. Me gustaría que subiera, por favor, Ana, por haber hecho la actividad de la calle, que ha resultado preciosa. Bueno, pues gracias a todos. Buenas noches, se levanta la sesión.